En un tranquilo vecindario de Madrid, donde las calles estaban adornadas con las mismas fachadas grises y las plantas en las ventanas eran un lujo restringido, una regla insólita comenzó a sembrar la discordia. La comunidad, bajo la autoridad de un estricto consejo de vecinos, decidió imponer multas astronómicas a aquellos que permitieran que amigos o familiares se quedaran a dormir en sus casas. Una medida, alegaron, para mantener la tranquilidad y el orden del barrio. Sin embargo, para muchos, especialmente para Clara, una madre soltera que trabajaba incansablemente para llegar a fin de mes, esta normativa se convirtió en una trampa. Clara no solo se enfrentaba a la presión de criar a su hija sola, sino que también luchaba contra la soledad y la falta de apoyo. Cuando su hermana, Ana, vino de visita para ayudarla durante una semana de exámenes escolares, la felicidad rápidamente se transformó en terror. Una denuncia anónima del vecino del lado, siempre listo para señalar cualquier infracción, resultó en una multa que amenazaba con desestabilizar la ya frágil economía de Clara. La absurda regla no solo creó un ambiente hostil, sino que también dislocó la red de apoyo familiar que tanto necesitaban los residentes. En lugar de promover la comunidad, el Consejo de Vecinos había construido un muro invisible que separaba a las familias, convirtiendo cada visita en un acto de rebeldía. La historia de Clara no era solo la suya, era un eco de las voces silenciadas en un vecindario que había olvidado lo que significaba ser una comunidad. En un mundo donde la amistad y la familia son pilares esenciales, estas políticas ridículas revelan la triste realidad de un sistema que prioriza el control sobre la conexión humana. La tensión creada por las multas excesivas por visitas nocturnas. En un rincón pintoresco de Madrid, donde las calles estaban adornadas con flores de colores vivos y las risas de los niños resonaban en cada esquina, se alzaba un edificio de apartamentos que, a simple vista, parecía un hogar idílico. Sin embargo, detrás de esas fachadas uniformemente pintadas, se escondía un régimen de reglas que desdibujaba las líneas de la convivencia y la comunidad. Entre estas normas absurdas, una se destacaba por su crueldad. Las multas exorbitantes por permitir que amigos o familiares se quedaran a pasar la noche. El protagonista de nuestra historia, Julián, un hombre de mediana edad con un corazón tan grande como su amor por la música, se encontraba atrapado en esta telaraña de regulaciones. Desde que el nuevo administrador del edificio, un exmilitar con un carácter rígido y una obsesión por el orden, había tomado las riendas, las cosas habían cambiado drásticamente. Las reuniones familiares que antes llenaban su hogar de alegría ahora se habían convertido en un acto de rebeldía. Cada vez que su hermana, Clara, venía a visitarlo desde Valencia, el temor se instalaba en su pecho. ¿Sería esta la vez en que un vecino chismoso denunciara su delito de hospitalidad? Las multas eran desproporcionadas. Una simple noche de alojamiento podía costarle a Julián hasta 1.000 euros, una suma que no solo afectaba su bolsillo, sino que desgastaba su espíritu. En una de esas ocasiones, Clara llegó con una noticia que había estado esperando por meses. Estaba embarazada. La alegría de la noticia se vio rápidamente opacada por la sombra de la regla cruel que pendía sobre ellos. ¿Cómo podía celebrar la llegada de un nuevo miembro a la familia si cada encuentro estaba teñido de miedo y ansiedad? La idea de que una visita nocturna pudiera acarrear una multa era tan absurda como una prohibición de los abrazos. En una de esas noches, mientras el viento soplaba suavemente y las estrellas brillaban en el cielo, Julián decidió desafiar las normas. Clara se quedó a dormir, y en lugar de disfrutar de la compañía, ambos pasaron la noche en vela, aterrados por la posibilidad de ser sorprendidos. La tensión era palpable, como si cada crujido de la madera del suelo fuera un aviso de la llegada del inspector. En la mañana, con el sol asomándose tímidamente, el miedo se transformó en desesperación. ¿Era realmente posible que el amor y la amistad estuvieran sujetos a un reglamento tan absurdo? Con el paso de los días, la situación solo empeoró. La presión constante de las multas y la vigilancia vecinal comenzaron a desgastar la relación entre Julián y sus vecinos. Aquellos que alguna vez fueron amigos se convirtieron en entes sospechosos, siempre atentos a cualquier movimiento que pudiera infringir las reglas. La comunidad, que antes era un refugio de apoyo y solidaridad, se transformó en un campo de batalla donde la desconfianza reinaba. Julián comprendió que no estaba solo en su lucha. Otros residentes compartían su frustración, pero el miedo a las represalias les impedía alzar la voz. Juntos, decidieron organizar una reunión clandestina en el parque cercano, un lugar donde la vigilancia del administrador no llegaba. Allí, entre risas nerviosas y miradas furtivas, comenzaron a compartir sus historias. La mujer del cuarto piso que había perdido a su madre y no podía recibir visitas.
El joven del segundo que había sido multado por invitar a un amigo a quedarse una noche después de una larga jornada de trabajo. La absurdidad de la normativa se volvió evidente, pero lo que realmente resonaba era el dolor de ver cómo la comunidad se fragmentaba, como si cada multa hubiera sido un ladrillo más en un muro que separaba a las personas. La lucha de Julián y sus vecinos no era solo por el derecho a recibir visitas, era una batalla por recuperar la esencia de lo que significaba ser parte de una comunidad. El amor, la amistad y la solidaridad. A medida que las semanas pasaban, la tensión seguía creciendo, y con ella, el deseo de rebelión. Julián se convirtió en el portavoz de su edificio, un líder inesperado en una guerra contra la insensatez. Con cada historia compartida, con cada lágrima derramada, la chispa de la resistencia comenzó a brillar. Al final, la lucha no solo se trataba de eliminar una multa. Era una reclamación de humanidad en un mundo que parecía haberla olvidado. En un rincón de la ciudad, donde las paredes parecían susurrar secretos de opresión, Clara y Julián se alzaban como símbolos de resistencia. La absurda prohibición de alojar amigos por la noche había convertido su hogar en una prisión, donde el amor y la camaradería eran considerados delitos. La angustia de Clara, enfrentando la soledad y la presión financiera, se entrelazaba con el deseo de Julián de vivir su pasión por la música sin miedo a represalias. La llegada de Ana, la hermana de Clara, se tornó en un acto de rebeldía, un recordatorio de que la comunidad debía ser un refugio, no un campo de batalla. Sin embargo, la amenaza de multas exorbitantes pendía sobre ellos como una espada de Damocles. En este escenario, Julián decidió que la lucha no era solo por ellos, sino por todos los que habían sido silenciados por la tiranía de un reglamento absurdo. La resistencia floreció entre risas y lágrimas, y juntos, comenzaron a reconstruir los lazos que la opresión había intentado romper. En su lucha, encontraron no solo la fuerza para desafiar las normativas, sino también la esperanza de un mañana donde el amor y la amistad pudieran brillar sin restricciones. En este pequeño acto de rebeldía, Clara y Julián demostraron que la verdadera comunidad no se mide por reglas, sino por el apoyo y la solidaridad que se brindan en los momentos más oscuros. El contexto de las políticas residenciales en el vecindario. En un rincón pintoresco de Madrid, donde las calles estaban adornadas con flores de colores vivos y las risas de los niños resonaban en cada esquina, se alzaba un edificio de apartamentos que, a simple vista, parecía un hogar acogedor. Sin embargo, tras la fachada amable, un nido de tensiones y conflictos se gestaba entre sus residentes, todo a causa de una política residencial absurda y opresiva. La prohibición de que los amigos o familiares se quedaran a pasar la noche. El protagonista de nuestra historia, Fernando, un joven de espíritu libre y corazón generoso, había vivido en ese edificio durante más de 5 años. Su apartamento, con vistas a un pequeño parque donde las familias solían reunirse, era un refugio no solo para él, sino también para sus amigos y seres queridos. Sin embargo, la llegada de una nueva administración había traído consigo un conjunto de normas que parecían más adecuadas para un campo de concentración que para un hogar. Entre estas, la más controvertida era, sin duda, la que multaba a los inquilinos con sanciones exorbitantes si se encontraban con la osadía de permitir que un amigo pasara la noche. Fernando había vivido momentos entrañables en su hogar, albergando cenas improvisadas y noches de charlas interminables con amigos que llegaban de otras ciudades. Pero una tarde, al regresar de su trabajo, se encontró con un aviso en su puerta. Multa de 500 euros por permitir la estancia de un visitante no registrado. Su corazón se hundió al leer la cifra, y con él, la sensación de injusticia que comenzaba a invadir su hogar. La absurdidad de la norma era palpable. ¿Cómo era posible que un simple encuentro con amigos se viera convertido en un delito? Las razones que la administración daba eran de risa. Mantenimiento del orden y la tranquilidad del vecindario, pero en los pasillos del edificio, las risas se convirtieron en murmullos de descontento. Aquellos que antes se saludaban con calidez ahora se miraban con recelo, temerosos de que un simple café con un amigo pudiera costarles una fortuna. Fernando, que siempre había sido un firme defensor de la comunidad, decidió actuar. Organizó una reunión en su apartamento, invitando a todos los vecinos que se sentían agraviados por la normativa. La noche de la reunión, el ambiente era de tensión, pero también de solidaridad. Muchos compartieron anécdotas de las multas que habían acumulado, mientras otros expresaban su frustración por lo que consideraban una invasión a su vida privada. ¿Acaso somos prisioneros en nuestras propias casas?, preguntó Rosa, una madre soltera que había sido multada por permitir que su hermana se quedara con ella durante una semana. La situación se tornó aún más crítica cuando algunos vecinos, asustados por las sanciones, comenzaron a evitar invitar a sus seres queridos.
Las noches de risas y camaradería se convirtieron en silencios incómodos. Las familias que antes se apoyaban mutuamente se encontraron divididas, y en lugar de ser un hogar, el edificio se había transformado en un campo de batalla entre los que deseaban mantener la calidez de la convivencia y aquellos que preferían seguir las reglas al pie de la letra, temerosos de perder su hogar. Fernando, impulsado por la indignación, decidió llevar el asunto a las redes sociales. Publicó un vídeo en el que relataba su experiencia, y la respuesta fue abrumadora. Muchos otros residentes de Madrid comenzaron a compartir sus historias, y el hashtag #no más multas nocturnas se hizo viral. La comunidad se unió en una lucha por recuperar la esencia de lo que significa vivir en un vecindario. La libertad de compartir momentos con quienes amamos. A medida que la presión aumentaba, la administración del edificio se vio obligada a responder. En una reunión extraordinaria, se presentó un nuevo reglamento que eliminaba las multas por visitas nocturnas, aunque con una condición: los visitantes debían registrarse con anticipación. La medida fue recibida con risas y burlas. Pues, ¿qué sentido tenía registrar a un amigo que solo venía a pasar la noche? A través de la lucha de Fernando y sus vecinos, la absurdidad de la norma se hizo evidente. No solo se trataba de una cuestión de dinero, sino de los lazos que unen a las personas. En un mundo donde la vida se hacía cada vez más impersonal, estos residentes habían demostrado que, a pesar de las reglas, la comunidad y el amor siempre encontrarían un camino para florecer. En un rincón de Madrid, donde los sueños se entrelazan con la realidad, Clara y Julián se convierten en símbolos de resistencia ante un sistema opresor. La prohibición de recibir amigos por la noche, una regla absurda que emana de la rígida administración de su comunidad, se transforma en un muro que separa corazones y ahoga la esencia de la convivencia. Mientras Clara lucha contra la soledad que acompaña a la crianza de su hijo, Julián, con su guitarra y melodías, se enfrenta al temor de una multa que podría aplastar su espíritu generoso. La reunión clandestina de vecinos se convierte en un grito de libertad, donde el dolor compartido florece en una solidaridad inquebrantable. En sus miradas, la determinación brilla. No permitirán que la burocracia ahogue lo que hace de su comunidad un hogar. Así, con cada nota que Julián toca, y cada risa que Clara comparte, desafían la absurda regla, recordando que el amor y la amistad son la verdadera esencia de la vida. En su lucha, encuentran no solo fuerza, sino también el valor de ser humanos en un mundo que a menudo olvida la calidez de lo simple. Laura y su vida cotidiana. En el corazón de aquel encantador vecindario de Madrid, donde la vida parecía florecer con cada rayo de sol, se encontraba Laura, una mujer de 32 años, cuya existencia se había convertido en un laberinto de reglas absurdas y tensiones familiares. Laura, con su cabello rizado y una sonrisa que iluminaba incluso los días más nublados, había llegado a ese edificio de apartamentos buscando un hogar. Sin embargo, lo que encontró fue un régimen de políticas residenciales que transformó su vida cotidiana en un verdadero campo de batalla. El día a día de Laura giraba en torno a su trabajo como diseñadora gráfica y su pasión por la fotografía. Amaba capturar los momentos fugaces de la vida en su vecindario, desde el sonido de las risas infantiles hasta la calidez de las charlas entre vecinos. Pero todo cambió cuando el administrador del edificio, un hombre de mirada fría y reglas inflexibles, impuso una normativa que prohibía a los residentes alojar amigos o familiares durante la noche, bajo la amenaza de multas exorbitantes. Era una medida que, según él, buscaba mantener la tranquilidad y el orden en la comunidad, pero que en realidad sembraba la discordia y el miedo. Laura, que siempre había sido generosa con su hogar, se encontró con un dilema desgarrador. Su hermana, Marta, venía a visitar con frecuencia, y cada vez que se quedaba a dormir, Laura sentía un nudo en el estómago. Era una cuestión de amor y lealtad, pero también de supervivencia. La idea de recibir una multa de 500 euros por permitir que su hermana pasara la noche la llenaba de ansiedad. Era un costo que no podía permitirse, y la presión de las normas se cernía sobre ella como una nube oscura. Las discusiones en casa se volvieron habituales. Marta, quien siempre había sido su confidente y apoyo incondicional, se sintió cada vez más incomprendida. ¿Por qué tenemos que vivir así, Laura?, decía con frustración. Esto no es un hogar, es una prisión. Las palabras de su hermana resonaban en su mente, y Laura se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra una norma absurda, sino también contra la erosión de los lazos familiares que siempre habían sido su refugio. La situación se intensificó cuando Laura decidió organizar una pequeña cena en su apartamento. Quería reunir a sus amigos más cercanos y celebrar la vida, pero la sombra de la normativa se cernía sobre cada rayo de felicidad. Al final, optó por no invitar a nadie que pudiera quedarse a dormir.
La cena se convirtió en un evento a medias, donde la risa fue ahogada por el temor latente a las represalias del administrador. Sus amigos, aunque comprensivos, no podían evitar sentir que la esencia de la amistad se desvanecía en ese ambiente tóxico. La absurdidad de la regla se hacía cada vez más evidente. Mientras tanto, los apartamentos, que solían ser refugios de amor y camaradería, se convirtieron en espacios de desconfianza. Los murmullos entre vecinos sobre posibles delaciones crecían, y la comunidad, en lugar de unirse, se fragmentaba. Laura, observando todo desde su ventana, se sintió como una espectadora de una tragedia que no podía cambiar. La risa de los niños se volvió un eco lejano, y las flores, aunque aún bellas, parecían marchitarse bajo el peso de las restricciones. Con el tiempo, Laura comenzó a cuestionar no solo las políticas del edificio, sino también la naturaleza de un hogar. ¿Era solo un lugar físico, o era algo más profundo? Se dio cuenta de que su verdadero hogar estaba en las conexiones humanas que había cultivado, en las risas compartidas y los momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, esa esencia se estaba desvaneciendo, y la lucha contra una normativa absurda se había convertido en una batalla por su propia identidad y la de su familia. Así, Laura se encontró en una encrucijada, atrapada entre el deseo de mantener la armonía en su hogar y la necesidad de desafiar un sistema que la oprimía. La historia de su vida cotidiana se había convertido en un reflejo de la lucha de muchos otros en el vecindario, un recordatorio de cómo las políticas residenciales pueden ser un instrumento de división en lugar de unión. Y en medio de esa lucha, Laura se prometió a sí misma que no se rendiría, que alzar la voz era el primer paso hacia la libertad. En un rincón olvidado de Madrid, donde las paredes de los edificios susurran historias de antaño, vivía Marta, una madre soltera con un sueño sencillo: cultivar un jardín de verduras en su pequeño balcón. Sin embargo, la comunidad había impuesto una norma absurda que prohibía cualquier tipo de cultivo, alegando que no se ajustaba a la estética del vecindario. Con cada semilla que Marta plantaba en secreto, su esperanza florecía, pero también lo hacía el riesgo de ser denunciada por sus vecinos. El día en que un inspector tocó su puerta fue el día que su mundo se desmoronó. La multa fue desorbitante, un golpe que la hundió en deudas y le robó su espíritu. Las risas de su hija al observar cómo crecía su pequeño huerto se convirtieron en ecos lejanos de un pasado más feliz. Marta, atrapada entre el deseo de cuidar su familia y la opresión de una norma ridícula, comenzó a cuestionar la lógica de una comunidad que priorizaba la apariencia sobre la vida. Así, con su voz temblorosa pero decidida, Marta se unió a otros residentes, marcando el inicio de un movimiento que reclamaba el derecho a ser humanos en su propio hogar. En su lucha, ella encontró no solo la fuerza para desafiar lo absurdo, sino también la esperanza de que, al final, el amor y la solidaridad siempre florecerían, incluso en los lugares más insospechados. Prohibición de alojar amigos durante la noche. Laura y su vida cotidiana. En el corazón de aquel encantador vecindario de Madrid, donde la vida parecía florecer con cada rayo de sol, se encontraba Laura, una mujer de 32 años, cuya existencia se había convertido en un laberinto de normas absurdas y restricciones injustas. La vida en su comunidad, que alguna vez fue un remanso de camaradería y calidez, ahora se había transformado en un escenario donde la desconfianza y la ansiedad dominaban el ambiente. Todo gracias a una regla que, aunque ridícula, había encontrado su camino en el reglamento de la comunidad. La prohibición de alojar amigos durante la noche. La absurdidad de esta norma no solo era evidente en su formulación, sino que sus repercusiones eran palpables en el día a día de los residentes. Laura, como muchas otras personas en el vecindario, había tenido que lidiar con la presión de cumplir con esta regla que parecía más un capricho de los administradores que una medida de seguridad real. La idea de que un amigo o un ser querido no pudiera pasar la noche en su casa, porque eso podría desencadenar una multa exorbitante, se sentía como una broma macabra. Pero la broma pronto se tornó en una tragedia personal. Un sábado por la tarde, Laura recibió una llamada de su amiga Clara, quien vivía en otra parte de la ciudad. Clara había tenido una semana difícil, y Laura, como buena amiga, le ofreció un lugar donde descansar. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz del miedo resonaba. ¿Y si alguien se da cuenta? ¿Y si me multan? Pero la necesidad de ayudar a su amiga superó sus temores, y esa noche, Clara se quedó en su apartamento. Lo que comenzó como una noche de risas y confidencias terminó siendo un desastre. A la mañana siguiente, mientras Laura y Clara disfrutaban de un café en la terraza, un vecino, el temido don Manuel, pasó por delante de su casa. Sus ojos, llenos de desconfianza, se posaron sobre las dos mujeres. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Dijiste que no podía tener amigos aquí por la noche? Preguntó Clara, ajena a la tensión que se respiraba en el aire. Laura simplemente asintió, con una mezcla de culpa y rabia. Poco después, el timbre de su puerta sonó. Era el administrador del edificio, un hombre de rostro severo y una carpeta llena de formularios. Laura, tenemos que hablar, dijo con una voz fría como el acero. En cuestión de minutos, se encontró enfrentándose a una multa que equivalía al alquiler de un mes. La razón. Alojamiento ilegal de un amigo durante la noche, la situación se volvió insostenible. Laura, quien siempre había sido una persona amable y generosa, ahora se encontraba en una posición en la que debía justificar sus acciones ante sus vecinos y, lo más importante, ante sí misma. La vida social en el vecindario comenzó a desmoronarse. Aquellos que antes se reunían en la plaza a compartir historias y risas ahora se miraban con recelo, temerosos de que un malentendido pudiera costarles caro. La absurda regla no solo afectaba a Laura. También estaba causando estragos en las relaciones entre familias y amigos. Aquellos que solían recibir a sus seres queridos en sus hogares se veían obligados a buscar alternativas. Hoteles, habitaciones de Airbnb o, en el peor de los casos, simplemente dejar de ver a sus amigos. La comunidad, que debería ser un refugio de apoyo y amor, se había convertido en un campo de batalla donde la lealtad se medía en miedo y desconfianza. Laura, con su espíritu indomable, decidió que era hora de actuar. Junto con otros vecinos, comenzó a organizar reuniones para discutir la injusticia de la regla. No podemos permitir que el miedo nos divida, decía con pasión. Pero en un entorno donde el miedo había echado raíces, cambiar la mentalidad de la comunidad resultó ser un desafío monumental. A través de sus esfuerzos, Laura y sus amigos comenzaron a replantear el significado de la convivencia. Con cada encuentro, la risa comenzó a resonar nuevamente en las calles, y, poco a poco, las personas empezaron a cuestionar la lógica detrás de la prohibición. La lucha de Laura se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, recordando a todos que, a pesar de las reglas absurdas y las sanciones injustas, la verdadera esencia de una comunidad radica en la conexión entre sus miembros. Así, en medio de las tensiones, Laura se convirtió en un faro de luz, mostrando que, aunque las reglas puedan ser absurdas, la amistad y la solidaridad siempre encontrarán una manera de brillar. En un rincón de Madrid, donde la vida debería florecer, las normas absurdas han convertido la convivencia en una pesadilla. Clara, con su corazón lleno de amor y su alma desgastada por la soledad, se enfrenta a la opresión de un reglamento que prohíbe las visitas nocturnas. Cada vez que su hermana Ana llega, la alegría se ahoga en el miedo a ser denunciada. Julián, el músico que sueña con un mundo más libre, siente que sus notas se ahogan en un mar de restricciones. La comunidad, en vez de unirse, se convierte en un campo de batalla de sospechas. Las miradas se vuelven inquisitivas, y los vecinos ya no son amigos, sino jueces temerosos de recibir sanciones. Pero en medio de esta oscuridad, surge la esperanza. Julián y Clara, junto a otros valientes, deciden alzar la voz en una reunión clandestina. Juntos, desafían la tiranía de unas normas que no comprenden el valor de la conexión humana. En esta lucha, no solo buscan la eliminación de multas injustas, sino la restauración de la empatía y la solidaridad. Su resistencia se convierte en un faro de luz, recordándonos que el amor y la amistad no pueden ser encerrados tras muros de burocracia. Impacto en las relaciones familiares y amistosas. En el corazón de aquel encantador vecindario de Madrid, donde la vida parecía florecer con cada rayo de sol, se encontraba Laura, una mujer de 32 años, cuya existencia se había convertido en un laberinto de regulaciones absurdas. Desde que la comunidad había decidido implementar una política draconiana que prohibía alojar amigos durante la noche bajo la amenaza de multas exorbitantes, la atmósfera se había cargado de tensión. La medida, presentada como una iniciativa para mantener el orden y la paz en el vecindario, había tenido consecuencias inimaginables en las relaciones familiares y amistosas de los vecinos. Laura se encontraba en una encrucijada. Su mejor amiga, Clara, había llegado de visita desde Barcelona, ansiosa por compartir un fin de semana de risas y recuerdos. Sin embargo, cuando Laura le propuso que se quedara en su casa, la sonrisa de Clara se desvaneció al recordar la nueva norma. No puedo, Laura. No quiero que te multen por mi culpa, dijo Clara, mientras un brillo de tristeza aparecía en sus ojos. Fue en ese instante que Laura comprendió que la política no solo era una mera regla. Era un ladrón de momentos, un verdugo de la amistad. La prohibición había sembrado la semilla de la desconfianza entre vecinos que antes se consideraban amigos. Las reuniones espontáneas se convirtieron en encuentros furtivos,
llenos de miradas nerviosas y risas apagadas. Cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de una visita, el silencio se instalaba como una sombra, recordando a todos el riesgo que implicaba. Las familias comenzaron a discutir entre sí, señalando con el dedo a aquellos que se atrevían a desafiar la normativa. ¿Por qué deberíamos albergar amigos cuando eso podría costarnos un ojo de la cara?, se preguntaban algunos, mientras otros se convertían en vigilantes del vecindario, listos para reportar cualquier infracción. La tensión no solo afectó a las amistades, sino que también desgastó los lazos familiares. Laura se vio atrapada en un tira y afloja con su madre, quien argumentaba que era un despropósito que su hija no pudiera recibir a sus amigas en casa. Las discusiones se volvieron frecuentes, y el amor que solía unirlas se transformó en un campo de batalla en el que quien se atrevía a mencionar la política era rápidamente silenciado. No entiendo cómo pueden hacer esto, Laura. ¿Acaso no somos dueños de nuestro hogar?, exclamó su madre un día, frustrada. La respuesta de Laura fue un suspiro resignado. No somos dueños de nada en este lugar, murmuró. Los encuentros familiares se convirtieron en un ejercicio de evasión. Las cenas navideñas, que solían estar repletas de risas y anécdotas, ahora eran un recordatorio de lo que habían perdido. La familia de Laura decidió organizar una reunión en casa de su tía, lejos del vecindario, solo para evitar que alguien pudiera denunciarlos. El absurdo de la situación llegó a ser tan palpable que todos comenzaron a reírse de la ironía de tener que huir de su propio hogar para estar juntos. Mientras tanto, la comunidad, que había sido la esperanza de Laura y sus vecinos, se transformaba en un espacio hostil. Las miradas de desconfianza y los murmullos a sus espaldas se convirtieron en una constante. La gente comenzó a sentirse como prisioneros en su propia casa, temerosos de abrir la puerta a un amigo por miedo a las multas. Aquella decisión, tomada en un plácido consejo vecinal, era ahora un monstruo que devoraba la esencia de la convivencia. Laura se sentía impotente, atrapada en un ciclo de frustración y tristeza. La vida, que antes era un bello tejido de relaciones y encuentros, se había convertido en una serie de normas que despojaban a las personas de su humanidad. La absurdidad de la prohibición se tornaba cada vez más evidente, y mientras los vecinos luchaban por mantener las apariencias, el verdadero costo de esa regla se hacía sentir en cada rincón de sus corazones. En un mundo que había perdido su sentido de comunidad, Laura anhelaba recuperar la calidez de las noches compartidas, de las risas que resonaban en las paredes de su hogar. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién se atrevería a desafiar la absurda tiranía de la prohibición? En un rincón de Madrid, Clara y Julián se encuentran atrapados entre las cuatro paredes de un reglamento absurdo, donde la calidez de los lazos humanos se ve amenazada por la frialdad de un sistema que parece olvidar la esencia de la vida en comunidad. Las multas por las visitas nocturnas se asemejan a cadenas invisibles que restringen no solo a sus cuerpos, sino también a sus corazones. Mientras Clara intenta abrazar a su hermana Ana, el eco del papel de la denuncia resuena en sus mentes, convirtiendo cada risa en un susurro de temor. Julián, que busca en la música un refugio, se enfrenta a un silencio forzado, donde las notas de sus melodías se ahogan bajo la presión de las sanciones. La lucha por recuperar la alegría de compartir, por hacer de su hogar un lugar de encuentro y no de miedo, se transforma en un acto de rebeldía. En su guerra contra la deshumanización, Clara y Julián no solo buscan abolir una norma, sino reavivar el espíritu de la convivencia, recordando a todos que el verdadero hogar no se mide en metros cuadrados, sino en momentos compartidos, risas y amor. Su resistencia se convierte en un canto de esperanza, un llamado a la solidaridad que desafía las reglas de un mundo que ha perdido de vista lo que realmente importa. Intentos de desafiar la normativa. La lucha de Laura. Intentos de desafiar la normativa. La vida de Laura, en aquel encantador vecindario de Madrid, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una normativa absurda. La prohibición de que amigos y familiares se quedaran a dormir más de una noche en su hogar. A primera vista, podría parecer un detalle insignificante, una regla más en el vasto compendio de regulaciones que los propietarios deben seguir. Sin embargo, para Laura, ese simple dictamen se había convertido en un monstruo que devoraba la calidez de sus relaciones más cercanas, creando una tensión insostenible entre amigos, familiares y vecinos. Laura solía ser el alma de las reuniones, el refugio donde muchos de sus amigos encontraban consuelo tras un largo día de trabajo. Pero, con la llegada de la nueva normativa, su hogar se transformó en un espacio frío y desolado. Cada vez que un amigo le pedía pasar la noche, una sombra de preocupación se cernía sobre ella. La posibilidad de recibir una multa exorbitante por sobrepasar el límite de visitantes se convertía en una espada de Damocles,
y la risa que antes llenaba su casa se tornaba en un eco distante. La primera vez que recibió una advertencia, fue de su mejor amiga, Clara, quien había llegado desde Barcelona para visitarla. La emoción de la reunión se desvaneció cuando Laura, con voz temblorosa, le explicó la situación. No puedo arriesgarme a que me multen, Clara. No puedo permitir que un par de noches de diversión arruinen mi economía, le dijo, sintiendo cómo el peso de la normativa se depositaba sobre sus hombros. La absurdidad de la regla la llevó a cuestionarse no solo su valía como anfitriona, sino también su papel dentro de una comunidad que, en teoría, debía ser solidaria y unida. ¿Cómo era posible que un simple gesto de hospitalidad se viera como un delito? La respuesta estaba en la lógica distorsionada de los administradores del vecindario, quienes consideraban que el control sobre las viviendas y sus ocupantes era la clave para mantener el orden y la estética del lugar. Pero para Laura, esa estética había borrado la esencia de la convivencia y la calidez humana. En su afán por desafiar la normativa, Laura comenzó a organizar pequeñas reuniones clandestinas. En vez de abrir las puertas de su hogar de manera oficial, invitaba a sus amigos a pasar la noche en secreto, compartiendo risas y confidencias bajo la tenue luz de las velas. Sin embargo, la tensión era palpable. Cada timbre de la puerta sonaba como una alarma y cada ruido afuera era motivo de pánico. Se sentía como si estuviera en una película de espionaje, donde la mera idea de disfrutar de una noche con sus seres queridos se convertía en un acto de rebeldía. Las consecuencias de esta lucha no tardaron en llegar. La falta de confianza en la comunidad creció, y las amistades comenzaron a desgastarse. Sus amigos, temerosos de ser cómplices de su desafío, empezaron a distanciarse. La soledad se hizo presente, y Laura se encontró en un laberinto de emociones, atrapada entre la idea de ser una buena amiga y el temor a las sanciones. ¿Era realmente tan peligroso dejar que alguien pasara una noche en su hogar? Mientras tanto, la administración del vecindario continuaba con su cruzada, anunciando nuevas políticas que limitaban aún más la libertad de sus residentes. En un momento de ironía amarga, Laura se dio cuenta de que la lucha por la hospitalidad se había convertido en una batalla contra un sistema que priorizaba el control por encima de la comunidad. Las reglas, en su esencia, habían logrado lo que jamás pensó: dividir a aquellos que una vez compartieron risas y sueños. Así fue como Laura, en su lucha por desafiar lo insensato, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra las normativas que, disfrazadas de orden, despojaban a las personas de lo más básico: la capacidad de conectar y ser humano. En su corazón, ardía la esperanza de que algún día, la risa volvería a llenar su hogar, no a través de escondites y secretos, sino de la auténtica libertad de compartir la vida con aquellos que amaba. En un rincón soleado de Madrid, la vida de Clara y Julián se entrelaza en una lucha que va más allá de las paredes de sus apartamentos. La absurda normativa que prohíbe recibir amigos por la noche se convierte en el símbolo de una comunidad que, poco a poco, pierde su esencia. Mientras Clara anhela la calidez de una conversación con amigos, Julián se debate entre su pasión por la música y el temor a las sanciones que amenazan su hogar. Esta opresión no solo hiere sus corazones, sino que también fractura el tejido social que alguna vez unió a sus vecinos. En las reuniones clandestinas, comparten risas y lágrimas, unos momentos que desafían la frialdad de un reglamento que busca dividir. Juntos, descubren que la verdadera riqueza de la vida reside en esos instantes compartidos, en la posibilidad de construir puentes entre almas solitarias. La valentía de Clara y Julián se convierte en un faro de esperanza, recordándonos que, frente a la injusticia, la conexión humana es la resistencia más poderosa. En su lucha, hallan un nuevo sentido de comunidad, un recordatorio de que, al final del día, el amor y la amistad son los verdaderos tesoros que no pueden ser regulados. Reflexiones sobre la necesidad de cambiar las políticas residenciales injustas. La vida de Laura y su lucha contra la normativa absurda de su vecindario nos invita a reflexionar sobre las políticas residenciales que, bajo la apariencia de orden y estética, en realidad despliegan un manto opresor sobre las relaciones humanas más esenciales. La amistad y la familia. Las multas exorbitantes por permitir que amigos pasen la noche. En un contexto donde la convivencia y la socialización son pilares fundamentales de nuestra existencia, no solo constituyen una violación de la libertad personal, sino que también revelan una visión distorsionada de lo que debería ser un hogar. Imaginemos el pequeño apartamento de Laura, decorado con recuerdos de viajes y risas compartidas. Cada rincón cuenta una historia, cada pared, un susurro de momentos felices. Sin embargo, la sombra de la normativa sobre la prohibición de las visitas nocturnas se cierne sobre su hogar como una nube gris. Así, su espacio, que debería ser un refugio de amor y calidez,
se convierte en una fortaleza asediada por la burocracia. La tristeza de no poder acoger a sus amigos, de no poder compartir una cena o un maratón de películas sin el temor a ser denunciada, se transforma en un dolor profundo que resuena en su corazón. Esta política, aparentemente inofensiva, tiene consecuencias devastadoras. Las tensiones entre vecinos aumentan. La desconfianza se instala en el vecindario. Laura, que siempre fue conocida por su amabilidad y apertura, empieza a ser vista como una potencial infractora, un peligro que podría traer problemas a la comunidad. El tejido social que conecta a la gente se deshilacha, dejando a su paso un ambiente de hostilidad y miedo. La convivencia, que debería ser un espacio de apoyo y alegría, se transforma en un campo de batalla donde todos son sospechosos. Además, el efecto de esta normativa no se limita a la vida de Laura. Cada familia, cada individuo que se ve afectado, enfrenta un dilema ético. ¿Debo seguir las reglas y renunciar a la cercanía con mis seres queridos? ¿O debo desafiar un sistema que no entiende ni respeta nuestras necesidades humanas? Este conflicto interno es la verdadera tragedia que se despliega en las calles de Madrid, donde el amor y la amistad se ven sacrificados en el altar de la buena convivencia. Es irónico pensar que en lugar de fomentar un ambiente de comunidad y apoyo, estas políticas han creado un caldo de cultivo para la soledad y la desintegración social. La normativa, que debería ser un marco para el bienestar, se convierte en una trampa que atrapa a los residentes en un ciclo de incertidumbre y miedo. La risa compartida se apaga, las puertas se cierran, y lo que alguna vez fue un hogar lleno de vida se convierte en un espacio sombrío y prohibido. Por lo tanto, la historia de Laura no es solo un relato de resistencia individual ante una normativa absurda. Es un llamado a la acción. Necesitamos cuestionar y desafiar estas políticas que, disfrazadas de orden, en realidad despojan a las personas de su humanidad. Es imperativo luchar por reformas que prioricen el bienestar de las comunidades sobre la burocracia. Debemos exigir espacios donde la amistad y la familia puedan florecer, donde las normas no sean cadenas que nos mantengan aislados, sino puentes que nos conecten. Así, al final de este relato, queda claro que el cambio es no solo necesario, sino urgente. En un mundo que a menudo parece girar en torno a la normativa y el control, es fundamental recordar que la verdadera esencia de la vida se encuentra en las relaciones que cultivamos. La lucha de Laura es la lucha de todos nosotros, y solo juntos podremos transformar la realidad en la que vivimos. En un rincón de Madrid, donde las paredes de los apartamentos parecían susurrar secretos de antaño, Clara y Julián se encontraron atrapados en un laberinto de normas absurdas. La prohibición de recibir amigos durante la noche, un capricho de la nueva administración, había transformado su comunidad en un campo de batalla de desconfianza y miedo. La sonrisa de Clara, al ver a su hermana Ana, se tornó en una sombra de angustia al recibir la carta de multa, un recordatorio cruel de que la alegría venía con un precio. Mientras tanto, Julián, atrapado entre acordes de guitarra y sus propias ansias de conexión, se vio forzado a transformar las reuniones familiares en actos de rebeldía. Cada encuentro se tornaba en un acto de resistencia, un intento de recuperar lo que alguna vez fue un hogar lleno de risas y amor. La lucha no era solo contra las sanciones, sino por la esencia misma de la comunidad. Un lugar donde la humanidad y la solidaridad prevalecieran sobre el miedo. Así, en medio de susurros y complicidades, comenzaron a tejer una red de apoyo. Las reuniones clandestinas se convirtieron en faros de esperanza, donde las historias compartidas desnudaban la locura de la norma. En su lucha, Clara y Julián no solo reclamaban su derecho a la amistad y al amor, sino que sembraban las semillas de un nuevo amanecer comunitario, donde la unidad y la empatía florecerían por encima de las restricciones.